Calimán y el amo del engaño. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. Moscú, la impactante y colorida ciudad capital de la colosal Rusia, en una de sus hermosas y frías mañanas, que con las caricias de los rayos del sol le dan la bienvenida al poderoso Calimán, que descendía de un taxi en compañía de su inseparable compañero Solín, el cual le cuestiona: ¿por qué hemos venido a este lugar?, mientras sale del auto. Calimán, observando el palacio de invierno, le dice: tranquilo, que pronto lo descubrirás. Ambos caminaron por algunas calles de esta gran ciudad, platicando de sus viejas aventuras, cuando llegan a un edificio en donde Calimán se detiene a contemplarlo, cuando una voz llama la atención de ambos. Se trata de un hombre de edad avanzada, con una enorme barba, muy parecida al hombre que viste de rojo y es el estandarte de las festividades decembrinas. Calimán, con actitud amistosa, le exclama: Alexander, viejo amigo, ¿cómo has estado? Y este, con un tono similar, le replica: algo viejo, pero he estado en peores. Pero pasen, que están en su casa. Una vez adentro, y posterior a las presentaciones, Calimán le explica a Solín que ese hombre es el profesor Alexander Desinov, físico y un íntimo amigo que le había pedido que fuera a auxiliarlo en una cuestión aún desconocida para el propio Calimán. Volteando a ver al profesor Desinov, Calimán le cuestiona: profesor, ¿qué es ese asunto tan urgente que le aqueja? Y el profesor, con una gran sonrisa, le dice: lo he logrado, Calimán, lo he logrado. Al fin terminé mi grandioso invento. El profesor le comienza a contar sobre el grandioso invento, que resulta ser una máquina del tiempo. Calimán y Solín quedan atónitos ante la noticia, pero el noble héroe se acerca al profesor y lo abraza mientras dice: felicidades, Alexander, al fin lograste tu sueño. Pero Calimán le cuestiona sobre la solicitud de su presencia en el lugar, a lo que el profesor argumentó que la máquina debía probarse, pero él ya era muy viejo y no tenía familiares, y pensó en este grandioso héroe para realizar esta tarea tan importante. El hombre quedó pensativo y con una cara seria e inexpresiva, hasta que al cabo de unos minutos asintió y aceptó el encargo, pero pidió que su joven acompañante lo siguiera en su travesía por el tiempo. Todos se pusieron manos a la obra y comenzaron con los preparativos. Calimán y su inocente amigo se prepararon con un poco de meditación hasta que el profesor los llamó, y posteriormente los llevó a su laboratorio situado en las profundidades del inmueble. Al llegar, el profesor programó la máquina hacia el año 842 a.C., en donde, explica el profesor, vivió un emperador muy poderoso que forma parte de las leyendas más desconocidas del antiguo pueblo ruso. El emperador Kirsen, maestro de las ilusiones. Los dos valientes se acercan al enorme artefacto con forma de anillo, que emite del centro de este una gran cantidad de luces y rayos de color violeta, lo que hizo que Solín retrocediera un poco. Pero su amigo, poniéndole la mano sobre la cabeza, le dice: el valor consiste en vencer al miedo. Solín asiente la cabeza y los intrépidos compañeros se aventuraron hacia el resplandor de la ruidosa máquina. Cuando llegaron al otro lado, se encontraban en un enorme bosque,
con enormes pinos, y el suelo se encontraba cubierto por una enorme manta blanca y fría. Calimán y Solín exploraron el extenso bosque, cuando de pronto se toparon con lo que parecía ser un guardia de aspecto muy extravagante. Él se les acercó y en una lengua muy extraña y con tono amenazante les exclamó algo y los amenazó con lo que parecía ser una espada. Solín se puso algo nervioso, pero el osado ídolo oriental utilizó sus poderes telepáticos para comunicarse con el amenazante extraño. Calimán le explicó al hombre que él venía de una tierra muy lejana y que venía en busca del emperador Kirsen. El hombre, con mirada desconfiada, le pide a ambos que lo sigan y él los conduciría con su magnífico señor. Caminaron por casi 2 horas, cuando observaron algo que los dejó atónitos: una colosal y majestuosa ciudad que se encontraba en lo alto de una colina que potenciaba su colosal belleza. Era como salida de otro mundo, nada que los ojos de nuestros héroes hubieran apreciado antes. Al detenerse en ella, pudieron apreciar la hermosa arquitectura en las casas, los jardines y sus impresionantes edificios. Al pasar por las calles, despertaron el interés de los pobladores de esta metrópolis, hasta su llegada a la estructura más compleja e increíble, en donde los detuvo otro guardia, que a pesar de que el primer guardia le explicó la situación, este se negó a darle la entrada a nuestros héroes. Pero el audaz Calimán, con su hábil manejo de las palabras, logró convencerlo. Una vez adentro, lo condujeron hacia el salón principal, lugar donde se encontraba el emperador. La sala principal es enorme, un lugar con una ornamentación barroca, y al final de esta se encuentra un hombre que parece ser el emperador Kirsen, debido a su llamativa vestimenta y al trono en que se encuentra sentado. Y a su lado se da a notar una hermosa jovencita, rubia, de piel nívea, con belleza sobria, que de inmediato llama la atención de nuestros aventureros. Una vez frente al emperador, los guardias escoltan a Calimán, se arrodillan ante esta figura y de igual manera lo hacen los 2 aventureros. El monarca les pide que se levanten y le pide a sus guardias que se retiren, mientras analiza detenidamente a los 2 extraños, cuando sorprendentemente les cuestiona a qué han venido, pero lo hace de forma telepática. Calimán, con una expresión de asombro, le explica el motivo de su travesía con lujo de detalles y logra que el señor les pida que lo sigan a sus aposentos. Durante el camino, les expresa la sorpresa que se llevó al saber de dónde habían venido y el halago que le hacen con su presencia. Llegan a una habitación, pero Kirsen los invita a pasar al balcón. Una vez ahí, les cuenta que su padre fue el fundador de la impresionante metrópolis y que su padre no pertenecía a este mundo, sino a uno más allá de las estrellas, y que algún día él y su gente serían aquel lejano mundo. Pero, continuó con el relato, no es lo que los aqueja en este momento, sino el hecho de que hay un asesino, perteneciente a un pueblo vecino, que está cometiendo atroces homicidios en la ciudad, y no podía atenderlos por más tiempo. Kirsen se disponía a retirarse, cuando Calimán le ofrece su ayuda. El monarca la acepta, y Calimán y Solín, en compañía del emperador, se adentraron en la ciudad. Hablaron con muchos de los ciudadanos, recabaron pistas y descubrieron que el criminal no era un asesino común y corriente, ya que sus víctimas habían muerto a causa de una energía desconocida. Caída la noche, regresaron al palacio, pero una tragedia había sucedido.
En su ausencia, la hermosa Cres había sido secuestrada. La hermosa hija del emperador había sido raptada, y la única forma de recuperarla, según el guardia moribundo que presenció el atentado, era que el emperador claudicara su puesto como monarca y se le entregara a Greg y Fled, que son nombres de las estrellas, tal como el padre de Kirsten. Entonces el emperador le pide a Calimán que lo ayude a recuperar a su hija, y en una actitud noble, acepta la encomienda. Gracias a que Calimán con anterioridad había sentido la presencia de Cres, y gracias a sus poderes telepáticos, podía localizar a la hermosa chica, que se encontraba en lo profundo del bosque, lugar al que se dirigieron Kirsten, Calimán y Solín. Cuando llegaron, observaron que Greg y Fled los esperaban para asesinar a Kirsten. Al verlos, se abalanzaron sobre con enormes lanzas, pero Calimán, con veloces y hábiles golpes, detuvo a los malhechores, mismos que transformaron su apariencia en terribles bestias deformes. El emperador desenfundó su espada y junto a Calimán, que pidió a Solín que se refugiase, se dispusieron a vencer a las amenazadoras bestias. Las bestias se lanzaron y casi golpean a Calimán, pero gracias a su destreza, esquivó al primero y al segundo lo golpeó con fiereza, mientras el emperador se defendía blandiendo su espada, pero le costaba mucho trabajo debido a su avanzada edad. Pero Calimán no permitía que estos lo dañaran y se dispuso a ponerle fin a la confrontación. Y al recibir un golpe, toma a la criatura, la golpea con el puño y la lanza en contra de una roca. La deja fuera de combate. Voltea la mirada y se pone frente a la otra. Cuando se disponía a atacarla, esta es apresada por las ramas en forma de brazos de un árbol que se encontraba a sus espaldas. Entonces el rey le grita que lo golpee y lo hace. Calimán le cuestiona al emperador sobre lo acontecido hace pocos momentos, y le responde: por algo me llama el señor de las ilusiones, y le pide que vuelva a ver a la criatura, y se da cuenta que está paralizada y que las ramas nunca existieron. Buscaron a Cres y regresaron al palacio. Kirsten le agradeció a Calimán y le pidió que no se fuera y que se quedara a proteger a su hija. Calimán se disculpó y replicó que eso era imposible, ya que él no pertenecía a ese lugar y que debía volver. Se acercó a Cres y la besó en la mejilla, agradeció las atenciones y se retiró al lugar en donde aquel portal creado por la máquina del tiempo lo esperaba para su regreso a casa.